Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, público que nos sigue en las distintas redes sociales, medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 4 de febrero de 2021 a las 12 horas. Licenciado Luis Alberto Salé Perales, secretario general de acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para el día de hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados 6 del reglamento interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrán realizarse de manera no presencial derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son un juicio laboral, 3 recursos de apelación y 7 recursos ciudadanos con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable o demandada, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial y, si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado. Muchas gracias, compañera y compañeros. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con la venia de la magistrada presidenta, distinguido Pleno, se da cuenta del proyecto de resolución que formula la ponencia del magistrado René Osiris Sánchez Rivas, emitida en cumplimiento a lo instruido en el acuerdo de 15 de diciembre del 2020, dictado por el primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º Circuito, respecto al análisis del fallo emitido por este órgano jurisdiccional el pasado 7 de octubre del 2020, en observancia a los efectos contenidos en la ejecutoria recaída en el amparo directo 1181/2019, promovido por el ciudadano Francisco Javier González Castillo, en el que controvierte la resolución de 28 de agosto del 2019 relativa al juicio de conflictos laborales TJCL/01/2017 y su acumulado TJCL-02/2017. El requerimiento que formula el tribunal colegiado consiste en que este órgano jurisdiccional deje insubsistente la resolución de 7 de octubre del 2020 y dicte otra en la que se concrete a cumplir con los efectos de la ejecutoria 1181 del 2019 sin incurrir en excesos y defectos. En el proyecto de resolución que se somete a consideración, se atiende lo requerido por el tribunal colegiado y se deja insubsistente la resolución de 7 de octubre del 2020. Asimismo, se dejan intocados los aspectos que no fueron materia de concesión al quejoso relacionados con el estudio de fondo contenidos en la sentencia de 28 de agosto del 2017 en los rubros 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.5.1 y 5.5.2. De igual forma, se dejan intocados el monto de los conceptos relativos a la indemnización de 3 meses y 12 días por año laboral al estar acreditado que el patrón los pagó correctamente. Ahora, por lo que respecta al análisis y cálculo de las prestaciones económicas que se pagaron al quejoso con motivo de la rescisión laboral el pasado 31 de octubre del 2017, se evidencia error en el cálculo de los conceptos de la prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, por lo que en la cuenta se propone ordenar a la parte demandada el pago de la diferencia de los montos conforme al cálculo correcto. En ese sentido,
Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrado René, adelante. Te encargo el audio, magistrado. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, magistrada presidenta, por el uso de la voz. En las circunstancias relatadas en la cuenta que realiza la ponencia a mi cargo y que se propone este pleno electoral, me permito sostener dicha cuenta en todos sus términos. Bajo la premisa que se dio cuenta, debo reconocer que el asunto revistió desde su origen una serie de especificidades razonables que este pleno en integraciones anteriores y la actual han y hemos atendido oportunamente en una corresponsabilidad institucional, no en materia electoral, sino más bien en la calidad de patrón, al atender los derechos de un ciudadano que, teniendo la calidad de servidor público al servicio de este tribunal, decidió enderezar una defensa que consideró adecuada en perspectiva de sus derechos. El asunto se ha desarrollado progresivamente bajo las directrices que ha instruido el primer tribunal colegiado en materia penal y del trabajo de este 19º circuito, a través de la resolución recaída en el amparo 1181 de 2019, en donde por una parte ha confirmado los criterios sostenidos por este tribunal, por ejemplo, respecto del marco normativo y de algunas prestaciones y consideraciones jurisdiccionales, y por otra, determinó la directriz correcta en el nuevo análisis y cálculo de las prestaciones reclamadas ante la concesión del amparo respecto de las cantidades que se deben pagar en los conceptos de agravio que el actor hizo valer. En tal sentido, analizada la directriz del tribunal colegiado y visto que ordenó dejar intocados los conceptos de indemnización constitucional de 3 meses, la propia indemnización de 12 días por año, y considerando los cálculos que nos determinó respecto de la prima de antigüedad, aguinaldo y vacaciones, nos queda realizar el proyecto que se somete a consideración de este pleno, realizando un nuevo análisis y cálculo de la prima vacacional, en donde efectivamente se genera una diferencia a favor del actor que, en suma con los otros conceptos, se le debe reconocer tal diferencia. De ahí que se propone dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo 1181 del 19, y en consecuencia dejar sin efecto la resolución dictada por este tribunal en este expediente, dejar intocados los conceptos precisados por el tribunal colegiado, tener por acreditado que la parte demandada no realizó de forma correcta los cálculos hechos valer por el actor, y finalmente, como consecuencia, sería condenar a la parte demandada al pago de la cantidad que resulta a favor del actor a partir del nuevo análisis y cálculo que ordenó el tribunal colegiado en los términos del proyecto que somete al pleno la ponencia a mi cargo. Esto sería cuanto, magistradas, magistrados, presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Si hubiese alguna otra intervención. De no ser así, le pido por favor al secretario general tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretario. A favor de mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor del proyecto, secretario.
Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, identificado con la clave TJCL 02-2017, se resuelve de la siguiente manera. Primero, en cumplimiento al requerimiento de 15 de diciembre de 2020 relativo a la ejecutoria de amparo 1181/2019, se deja insubsistente la resolución de 7 de octubre de 2020 dictada en el expediente TJCL 02-2017. Segundo, se dejan intocados los aspectos contenidos en la resolución de 28 de agosto de 2019 respecto de los apartados 5.1, 5.2, 5.3 y 5.5 relacionados con los rubros 5.5.1 y 5.5.2 por no ser motivo de concesión en la ejecutoria de amparo que sea cumplimiento. Tercero, acreditado que la parte demandada no realizó de forma correcta los cálculos de los conceptos a que tenía derecho la parte actora por motivo de la terminación de la relación laboral. Cuarto, se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de 53,130 pesos con 84 centavos por la diferencia resultante en el cálculo de las prestaciones relativas a la prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Quinto, se ordena notificar la presente resolución al primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º circuito con relación a la ejecutoria emitida en el amparo directo 1181-2019 mediante copia certificada. Notifíquese personalmente al actor, a la titular del Tribunal Electoral de Tamaulipas en términos de ley para los efectos legales a aquel lugar y archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Secretaria Gloria Graciela Reina Halsevi, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Buenos días, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente TRAP 33-2020, promovido por José Salvador Rosas Quintanilla, en contra de la resolución YETAM R CG 21-2020, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas el 23 de noviembre de 2020, misma que se emitió en cumplimiento a la sentencia de este Tribunal Electoral dictada en el expediente TRAP 27-2020 y su acumulado, que confirmó la existencia de la infracción por promoción personalizada del aquí actor y que revocó en lo relativo a la individualización de la sanción por la colocación de 2 anuncios panorámicos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con respecto a los agravios manifestados por el actor con relación a la individualización de la sanción, esta ponencia considera que, contrario a lo argumentado en su medio de impugnación, el Consejo General del YETAM no trastocó los principios de certeza, objetividad e imparcialidad, ya que se atendió a los principios de proporcionalidad y racionalidad al realizar la individualización de la sanción y calificarla como leve, ya que se constató que la colocación de la propaganda ocurrió dentro del presente proceso electoral y que la calificación de la infracción como leve se relaciona directamente con la conculcación de los principios de imparcialidad y neutralidad por parte del denunciado, en su carácter de servidor público, al promocionar su imagen mediante espectaculares ubicados en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una vez iniciado el proceso electoral 2020-2021, en contravención de lo establecido en el párrafo 8º del artículo 134 de la Constitución General, mismo que revela la intención que persiguió el legislador al establecer en sede constitucional normas encaminadas a impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también para promover ambiciones personales de índole política, por lo que esta ponencia propone declarar infundados los agravios y en consecuencia confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrada prestrada, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz.
Si me permite, magistrada presidenta. Adelante, magistrado Edgar Danés. Con su permiso, magistrada, compañeros de este pleno, yo someto a su consideración, como ya se dijo en la cuenta rendida, este proyecto de resolución en el que estamos proponiendo se confirme en todas sus partes la determinación del Instituto Electoral de Tamaulipas, que sanciona al diputado federal José Salvador Rosas Quintanilla con una amonestación pública. Los hechos, según se desprenden de las circunstancias que obran en el expediente, se refieren a una demanda que presentó ante el IETAM el partido político Morena por la colocación en pleno proceso electoral de 2 anuncios espectaculares en la ciudad de Nuevo Laredo, en los que aparece la imagen del diputado Salvador Rosas Quintanilla, circunstancia considerada en la resolución del IETAM como promoción personalizada, y que fue precisamente estos hechos y esta resolución lo que dieron origen al juicio que nos ocupa en esta ocasión. Cuando el diputado Salvador Rosas acude a este tribunal a impugnar la resolución del IETAM que lo amonesta públicamente, él alega que esa sanción no es ni proporcional ni racional, que a la hora de que el IETAM individualizó la sanción, no debió de haber calificado la infracción como leve, sino como levísima. En el recurso de apelación que presentó dice que los anuncios espectaculares que donde se promovía no contenían ningún llamamiento al voto. También dijo que no se hacía ningún proselitismo, ni se hizo referencia a ningún proceso electoral. Los anuncios espectaculares no tuvieron ninguna incidencia en la ciudadanía. Y además, pues él decía que aparte de todo eso no existía su intencionalidad de provocar la conducta que se le estaba imputando y que en ningún momento él se comportó con rebeldía ante los mandatos de la autoridad. Por todo eso, el IETAM, según su opinión, debió de calificar como levísima la infracción y no como leve, como finalmente quedó en la resolución. En nuestra opinión, y una vez analizada de manera minuciosa las constancias que obran en el expediente, tenemos algunas consideraciones. La primera de ellas, compañeros magistrados, es que en ningún momento el IETAM violentó, en la opinión de esta ponencia, los principios ni de proporcionalidad ni de racionalidad en su intervención, como lo sostiene el diputado Salvador Rosas. Por el contrario, consideramos que la individualización de la sanción impuesta es correcta porque los hechos, para empezar, sí sucedieron dentro del proceso electoral actual, pero además el IETAM, según consta en el expediente, sí analizó con mucha meticulosidad cada uno de los elementos legales para establecer la gravedad de la infracción y para determinar el tipo de sanción que le corresponde. Está perfectamente bien valoradas las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar, y están acreditadas en el expediente. También se analizaron correctamente las condiciones externas y los medios de ejecución. Se consideró la posibilidad de reincidencia o sistematicidad de la conducta, también fue valorada esa cuestión. Hay una ponderación correcta sobre el monto del beneficio, sobre el lucro, el daño o el perjuicio derivado de la conducta sancionada. Además, correctamente, el IETAM estudió muy bien la intencionalidad de que la conducta tuviera algún efecto o algún impacto en el electorado. Y finalmente se tomaron en cuenta con absoluta objetividad por parte del IETAM las condiciones socioeconómicas del infractor. Todo este análisis, en nuestra opinión, objetivo y exhaustivo que hizo el IETAM, dio como resultado que se acreditara fehacientemente la promoción personalizada y impugnación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución YETAM-R-CG-30-2020, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas el 8 de diciembre del 2020, dentro del procedimiento sancionador especial PSE-13-2020, en la que se determinó declarar como inexistentes las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, atribuidas a Roque Hernández Cardona.